Cuentos macabros. Las ramas desnudas de los árboles arañaban el cielo grisáceo, moviéndose como dedos huesudos al compás del viento gélido. La camioneta traqueteaba por el camino de tierra, salpicando charcos oscuros que reflejaban la tenue luz de la luna creciente. En el interior, el silencio entre los cuatro amigos era denso, solo interrumpido por el zumbido del motor y el chasquido ocasional de los amortiguadores al golpear algún bache. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro en medio del aire opresivo. «Es lo que decía el mapa», respondió Diego, su novio, mientras sostenía el volante con una mano y con la otra revisaba la pantalla de su teléfono. Las barras de señal habían desaparecido hacía kilómetros y el GPS ahora solo mostraba un círculo vacío. «Esto es estúpido», gruñó Mario desde el asiento trasero, frotándose los brazos para combatir el frío. Su cabello desordenado y su expresión hastiada reflejaban el cansancio acumulado tras horas de viaje. «No seas aguafiestas», replicó Clara, quien iba sentada junto a él, con una linterna en las manos que encendía y apagaba nerviosamente. «Diego dijo que este lugar es perfecto para un fin de semana lejos de todo. Sí, lejos de la civilización, de las comodidades y del sentido común», respondió Mario con sarcasmo. La camioneta frenó bruscamente y los neumáticos chirriaron al detenerse frente a una verja oxidada que crujió al abrirse con un golpe del viento. Más allá, un sendero cubierto de maleza se adentraba en el bosque, serpenteando hacia una oscuridad impenetrable. ¿Es eso el refugio?, preguntó Elena, señalando con el dedo hacia una estructura apenas visible entre los árboles. A lo lejos, una casa de 2 pisos se alzaba como una sombra pesada. Las paredes de madera, ennegrecidas por el tiempo, parecían absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. Las ventanas eran ojos ciegos y la puerta principal colgaba ligeramente de sus bisagras. «Perfecto, sí, claro, un lugar ideal», murmuró Mario cruzando los brazos. Diego apagó el motor y bajó del vehículo, dando un resoplido que formó una nube de vapor en el aire helado. «Vamos, no hicimos todo este viaje para quedarnos aquí afuera». Elena vaciló antes de seguirlo, mientras Clara y Mario se miraban con expresiones de duda. Finalmente, todos descendieron y caminaron hacia la casa. Sus pasos crujían sobre hojas secas y ramas quebradizas. Cuando Diego empujó la puerta, ésta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio sepulcral del bosque. El aire en el interior era denso, cargado con un olor metálico y rancio que les golpeó como una bofetada. «¿Huele a sangre?», preguntó Clara frunciendo la nariz. «Debe ser algún animal muerto, probablemente roedores», respondió Diego, aunque su tono traicionaba la confianza que intentaba proyectar. El grupo encendió linternas y exploró el interior. Las paredes estaban cubiertas de grietas y manchas oscuras que parecían formar patrones extraños. Una vieja lámpara de araña colgaba torcida del techo, con cristales rotos que tintineaban con el viento que se colaba por las ventanas rotas. En la cocina, Elena encontró un cuchillo oxidado sobre la mesa, junto a un plato con restos secos de algo que no pudo identificar. Una sensación de náusea la invadió mientras lo dejaba caer al suelo. «Esto no me gusta», dijo frotándose los brazos. «Relájate, cariño. Es una casa vieja, nada más», dijo Diego mientras revisaba un armario lleno de latas abolladas y vacías. En la sala principal, Clara tropezó con un viejo baúl cubierto de polvo. Curiosa, lo abrió, revelando un montón de ropas manchadas de rojo oscuro. «Dios mío», gritó dando un salto hacia atrás. Mario se acercó y con una mueca de disgusto inspeccionó las prendas. «Esto no es pintura». De repente, un fuerte golpe resonó en el piso de arriba, como si algo pesado hubiera caído. Los cuatro se quedaron congelados, intercambiando miradas de terror. «¿Qué fue eso?», preguntó Elena, su voz temblorosa.
Diego tomó la linterna con firmeza. «Probablemente sea un animal. Voy a subir a revisar». «¿Estás loco?», exclamó Clara agarrándolo del brazo. «Alguien tiene que hacerlo», respondió él soltándose con suavidad. Elena intentó detenerlo, pero Diego ya había comenzado a subir las escaleras que crujían con cada paso. El resto del grupo lo siguió a regañadientes, sus linternas temblando mientras iluminaban el estrecho pasillo. Cuando llegaron al final del corredor, encontraron una puerta entreabierta. Desde el interior, un sonido gutural, como un jadeo áspero, rompió el silencio. «No es un animal», susurró Clara retrocediendo. Diego empujó la puerta y alumbró con la linterna. Dentro, un hombre estaba agachado en el rincón, con la piel pálida y los ojos hundidos que reflejaban la luz de manera antinatural. Su boca estaba cubierta de sangre fresca, y en sus manos sostenía un bulto envuelto en lo que parecía ser una sábana manchada. El hombre levantó la cabeza y los miró. Su sonrisa, grotesca y antinatural, reveló dientes amarillentos y afilados. Elena dio un grito ahogado justo cuando la linterna de Diego comenzó a parpadear. El hombre se lanzó hacia ellos con un movimiento inhumano, y el pasillo se llenó de gritos mientras el grupo corría hacia las escaleras, tropezando y empujándose en su desesperación por escapar. El grupo salió corriendo de la casa. Sus respiraciones eran un caos de jadeos y gritos ahogados mientras atravesaban el jardín cubierto de maleza. Elena resbaló en un charco de barro y Diego tuvo que sujetarla para evitar que cayera. El sonido de pasos pesados detrás de ellos era inconfundible, acompañado por una risa gutural que parecía provenir de todas partes a la vez. «¡La camioneta!», gritó Mario, apuntando hacia el vehículo que habían dejado junto a la verja. Diego sacó las llaves de su bolsillo y pulsó el botón para desbloquear las puertas. Las luces del auto parpadearon, pero al intentar abrir la puerta del conductor, esta no se movió. «¿Qué pasa?», preguntó Clara con desesperación. «No abre». Diego revisó las llaves y volvió a intentarlo. Nada. De repente, un golpe seco resonó en el techo de la camioneta. Todos miraron hacia arriba para ver cómo algo oscuro, delgado y de movimientos antinaturales se arrastraba por la superficie metálica. Era como si el hombre que habían visto en la casa hubiera cambiado. Sus extremidades ahora eran más largas y su cuello se torcía en un ángulo imposible mientras los observaba con una sonrisa aún más amplia. «¡Corran!», gritó Elena tirando de Diego antes de que pudiera reaccionar. El grupo se adentró en el bosque, dejando atrás la casa y la camioneta. El aire se sentía más frío y pesado entre los árboles, y cada sombra parecía moverse a su alrededor. Clara lloraba en silencio, mientras Mario maldecía entre dientes, mirando constantemente por encima de su hombro. «¿Qué era eso?», preguntó Elena, su voz temblorosa. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí», respondió Diego jadeando. Siguieron corriendo hasta que encontraron un claro en medio del bosque. Allí, un viejo pozo de piedra se alzaba como un monolito, rodeado de hierba alta y flores marchitas. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Mario, doblándose sobre sus rodillas para recuperar el aliento. «Necesitamos escondernos o encontrar ayuda», dijo Diego, mirando a su alrededor. Elena se acercó al pozo y por pura curiosidad miró hacia adentro. El agujero parecía no tener fondo, pero desde el interior surgía un olor nauseabundo, como carne en descomposición. «No me gusta este lugar», murmuró alejándose rápidamente. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un grito desgarrador resonó en el bosque, tan fuerte que los hizo cubrirse los oídos. La voz era femenina, angustiada, y parecía venir de todas direcciones. «¿Escucharon eso?», preguntó Clara con los ojos desorbitados. No podemos ir hacia eso», dijo Mario sacudiendo la cabeza. «¿Y si alguien necesita ayuda?».
preguntó Elena, mirando a Diego. Nadie que grite así puede estar vivo por mucho tiempo, respondió Mario con amargura. Sin embargo, antes de que pudieran decidirse, las sombras entre los árboles comenzaron a moverse. Al principio parecía un efecto del viento, pero pronto se dieron cuenta de que algo o alguien se estaba acercando. «Es él», gritó Clara, señalando con el dedo hacia una figura que emergía de la penumbra. El hombre, o lo que fuera, se movía con movimientos espasmódicos, como si no pudiera controlar completamente su propio cuerpo. Sus ojos, ahora completamente negros, reflejaban la luz de la luna, y de su boca colgaban hilos de saliva. Diego agarró una rama gruesa del suelo y la levantó como arma, retrocediendo lentamente. «No te acerques», advirtió aunque su voz temblaba. El hombre se detuvo un momento, ladeando la cabeza como si estuviera escuchando algo. Entonces, abrió la boca y dejó escapar un chillido inhumano que hizo que los oídos del grupo zumbasen. Fue en ese momento que las sombras detrás del hombre comenzaron a moverse de nuevo, pero no hacia ellos, sino hacia el pozo. Algo más estaba emergiendo de la oscuridad, algo más grande y aterrador. «Tenemos que irnos», dijo Mario tirando de Clara para que empezara a correr. «¿Ir a dónde? Estamos rodeados», gritó Diego. De repente, Elena señaló hacia una pequeña cabaña que apenas se distinguía entre los árboles. Ahí, sin pensarlo dos veces, corrieron hacia la cabaña. La puerta estaba cerrada, pero Mario, usando toda su fuerza, logró romperla. Entraron y la aseguraron con un viejo tablón de madera. Dentro, la cabaña estaba oscura y llena de telarañas. El aire era sofocante, pero al menos se sentían seguros, aunque solo fuera por un momento. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó Clara, abrazándose a sí misma mientras temblaba. «Esperamos a que pase», respondió Diego, aunque no parecía convencido de sus propias palabras. Pero cuando Mario se acercó a la ventana para echar un vistazo, su rostro se tornó pálido. «No estamos solos», dijo retrocediendo lentamente. En ese momento, un golpe ensordecedor resonó en la puerta, seguido por un grito que no era humano ni animal. El grupo se quedó paralizado, sabiendo que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El estruendo en la puerta hizo eco por toda la cabaña, acompañado de rasguños y golpes violentos. Elena retrocedió hasta tropezar con una mesa rota en el centro de la habitación, mientras Clara rompía en llanto, incapaz de contener el pánico. «Tenemos que hacer algo», exclamó Mario, sujetando un cuchillo oxidado que había encontrado en un rincón polvoriento. «¿Qué? ¿Pelear contra eso?», respondió Diego, mirando con incredulidad al improvisado arma. De repente, un crujido proveniente del techo los hizo mirar hacia arriba. Algo o alguien caminaba lentamente sobre las vigas, como si estuviera inspeccionando su refugio. Los pasos eran pesados, acompañados de un sonido húmedo, como carne arrastrándose contra madera. «No estamos seguros aquí», murmuró Elena, su voz casi inaudible. Sin previo aviso, un pedazo del techo se vino abajo, dejando caer una lluvia de escombros. Desde la abertura, un brazo alargado y retorcido se deslizó hacia el interior, buscando a tientas como una araña. Clara gritó, y Mario corrió hacia ella, jalándola hacia un rincón, mientras Elena y Diego se apresuraban a bloquear el agujero con lo que tenían a mano. «No aguantarán mucho», gritó Diego sudando mientras empujaba una vieja estantería contra la abertura. El brazo se retiró momentáneamente, pero un susurro gutural llenó el aire, resonando en el interior de la cabaña. Era un sonido imposible de identificar, pero claramente no humano, como si miles de voces se mezclaran en un único lamento. «No puede entrar por la puerta». «Todavía», dijo Mario mirando las paredes como si buscara alguna salida. «¿Qué quieres decir con todavía?»,
preguntó Elena, tratando de controlar el temblor en sus manos. Mario señaló hacia una esquina donde las tablas del suelo estaban podridas y levantadas. Esto no está bien. Algo está debajo de nosotros. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo crujió y se hundió parcialmente. Clara cayó de rodillas al suelo, chillando mientras un hedor indescriptible llenaba la habitación. Era el mismo olor que Elena había percibido en el pozo, pero ahora mucho más intenso, como si estuvieran rodeados por un mar de cadáveres en descomposición. «¡Por aquí!», gritó Diego, señalando hacia una pequeña puerta trasera que apenas se distinguía entre las sombras. El grupo se apresuró a abrirla y salió al exterior, tropezando con raíces y arbustos mientras corrían en dirección contraria al pozo. Las ramas de los árboles parecían retorcerse a su paso, como si intentaran atraparlos. El bosque, que antes había sido oscuro pero reconocible, ahora se había transformado en un laberinto surrealista. Los árboles parecían más altos, más densos, y las sombras danzaban de manera antinatural. Cada paso que daban parecía alejarlos más de cualquier salida. «Esto no es normal, estamos atrapados», jadeó Elena, deteniéndose por un momento para mirar a su alrededor. «No podemos detenernos. Si nos quedamos aquí, moriremos», respondió Diego agarrándola del brazo. De repente, el sonido de pasos apresurados se escuchó detrás de ellos. Clara se giró, solo para encontrarse con una figura que emergía de entre los árboles. No era el hombre que los había estado persiguiendo, sino algo completamente distinto. Era una mujer de cabello largo y desordenado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Su ropa estaba desgarrada, cubierta de manchas oscuras que parecían sangre seca. En sus manos sostenía lo que parecía ser una cuerda trenzada con cabellos humanos. ¿Quién eres?», preguntó Elena dando un paso atrás. La mujer no respondió, pero su mirada era intensa, fija en ellos como si pudiera ver directamente sus pensamientos. Luego, levantó una mano y señaló hacia un claro más adelante. «¿Está tratando de ayudarnos?», preguntó Clara entre sollozos. «No confío en esto», murmuró Mario sosteniendo con más fuerza su cuchillo oxidado. Sin embargo, los pasos detrás de ellos se hicieron más fuertes, y el gruñido familiar del hombre los alcanzó de nuevo. La decisión era clara: seguir a la mujer o enfrentarse a lo que los perseguía. «Vamos», gritó Diego liderando al grupo hacia el claro. Al llegar, descubrieron un círculo de piedras, con velas negras encendidas y símbolos tallados en el suelo. En el centro del círculo había un pedestal de madera, donde descansaba un libro grueso con páginas amarillentas. «¿Qué es esto?», preguntó Elena mirando horrorizada el lugar. «Un altar», respondió Mario con un tono de voz grave. La mujer apareció detrás de ellos, sin emitir un solo sonido. Señaló el libro y luego hizo un gesto como si estuviera escribiendo en el aire. «¿Quiere que usemos eso?», preguntó Clara aterrorizada. «No sabemos lo que dice», comenzó a decir Diego, pero Mario ya había tomado el libro en sus manos. Al abrirlo, las páginas estaban cubiertas de símbolos extraños, pero algunos parecían ser instrucciones. Mario comenzó a leer en voz baja, mientras los demás observaban nerviosos. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió el silencio, y las velas comenzaron a apagarse una por una. El aire se llenó de una presión insoportable y una figura gigantesca emergió de la oscuridad del bosque, moviéndose hacia ellos con una velocidad imposible. «¡Apresúrate, Mario!», gritó Elena, mientras Diego intentaba protegerla con una rama encendida que había tomado de una de las velas. La criatura, ahora completamente visible bajo la luz de la luna, era una amalgama de formas humanas y animales, con extremidades adicionales que parecían moverse independientemente. Su rostro era una mezcla de varias caras fusionadas, todas gritando en agonía. Mario continuó leyendo, aunque su voz temblaba y algunas palabras parecían imposibles de pronunciar.
La criatura avanzó más, extendiendo un brazo hacia ellos. El ambiente se tornó más pesado a medida que Mario intentaba descifrar las palabras del libro. Los símbolos parecían moverse en las páginas, como si el texto estuviera vivo, resistiéndose a ser pronunciado. El aire vibraba con una energía indescriptible, y la criatura avanzaba con movimientos antinaturales, su cuerpo retorciéndose como si estuviera hecho de sombras líquidas. Elena, paralizada por el horror, se aferró al brazo de Clara, quien sollozaba de manera incontrolable. Diego, por su parte, blandía la rama encendida frente a la monstruosidad, aunque sabía que sería inútil. «Mario, termina de leer», gritó Diego retrocediendo cuando la criatura lanzó un rugido gutural que hizo que el suelo temblara. «No sé si esto va a funcionar», respondió Mario, sudando copiosamente mientras intentaba formar las palabras en su lengua. Cada frase que pronunciaba parecía enfurecer más a la criatura. Se abalanzó hacia el grupo, pero algo invisible la detuvo justo antes de cruzar el círculo de piedras. La criatura rugió, golpeando con furia una barrera invisible que crepitaba como si estuviera hecha de fuego. «El altar nos protege», dijo Elena, aunque su voz estaba teñida de miedo. Pero la criatura no se detuvo. Comenzó a rodear el círculo buscando una forma de entrar. Sus múltiples rostros miraban fijamente a cada uno de ellos, y de sus bocas salían palabras ininteligibles, como si intentara comunicarse. «Esto no es suficiente. Hay algo más que tenemos que hacer», murmuró Mario, pasando las páginas del libro con desesperación. Entonces, en una de las páginas apareció un dibujo que representaba a una figura humana, sosteniendo un cuchillo frente al altar. A su alrededor, otras figuras parecían ofrecer algo. «Sangre». «No puede ser», dijo Mario levantando la vista hacia el grupo. «¿Qué dice?», preguntó Clara temblando. «El ritual requiere un sacrificio», susurró Mario tragando saliva. «¿Qué clase de sacrificio?», insistió Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Sangre. Alguien tiene que ofrecerla para sellar esta cosa de una vez». La atmósfera se volvió aún más opresiva. Todos se miraron, aterrorizados, mientras la criatura continuaba golpeando la barrera invisible. Cada impacto hacía que el círculo de protección parpadeara, como si estuviera a punto de romperse. «No hay otra opción. Si no lo hacemos, moriremos aquí». Mario agarró el cuchillo oxidado que había traído desde la cabaña. «Espera», interrumpió Diego arrebatándole el arma. «Si alguien tiene que hacerlo, lo haré yo». «¿Estás loco?», exclamó Elena. «Si esto no funciona, al menos lo habré intentado. No podemos quedarnos aquí esperando que esa cosa nos mate». Sin más, Diego se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre gotease sobre el altar. El líquido rojo se extendió rápidamente por las ranuras del pedestal, activando los símbolos que comenzaron a brillar con una luz intensa. Por un momento, todo quedó en silencio. Incluso la criatura se detuvo, observando con sus múltiples ojos la escena. Pero en lugar de desvanecerse, soltó un chillido ensordecedor y retrocedió, como si estuviera preparándose para un ataque final. «¡No está funcionando!», gritó Clara tapándose los oídos. Mario revisó el libro frenéticamente y entonces lo vio, la última línea del ritual. «No basta con sangre, se necesita vida». El grupo quedó en shock. Las palabras de Mario flotaron en el aire como una sentencia de muerte. «¿Qué significa eso?», preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Mario no respondió. Simplemente miró a la criatura que ahora avanzaba nuevamente, su furia palpable en cada paso. Entonces, sin decir nada, arrojó el cuchillo al suelo y dio un paso hacia el altar. «Mario, no», dijo Elena intentando detenerlo, pero él la apartó suavemente. «Si esto significa que ustedes pueden salir de aquí, vale la pena». Se colocó frente al altar y antes de que alguien pudiera detenerlo, se cortó profundamente en el brazo, dejando que la sangre fluyera en abundancia. Su rostro mostraba dolor,
pero también una determinación férrea. El altar reaccionó inmediatamente. Los símbolos brillaron con una intensidad cegadora, y un viento huracanado se levantó, arrasando el claro. La criatura se lanzó hacia Mario, pero justo antes de alcanzarlo, fue detenida por una fuerza invisible que la hizo retorcerse y emitir un alarido desgarrador. El viento se llevó las velas y las hojas, y una oscuridad total envolvió el lugar. La oscuridad era absoluta, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Elena, Clara y Diego intentaban adaptarse a la penumbra, llamando desesperadamente a Mario, pero lo único que les respondía era el eco de sus voces. De repente, una luz tenue comenzó a brillar desde el altar, iluminando las facciones de Mario, quien se mantenía de pie frente a la criatura. La sangre de su brazo seguía goteando, pero su mirada estaba fija en el ser, que ahora parecía titubear, sus múltiples rostros deformándose en expresiones de angustia y furia. El altar emitió un sonido profundo, como el de un tambor resonando en un abismo. Entonces, el aire se llenó con un hedor insoportable, una mezcla de carne quemada y podredumbre. Las piedras del círculo comenzaron a resquebrajarse, y el suelo bajo ellos se ondulaba, como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades. «Mario, sal de ahí», gritó Diego avanzando hacia él, pero una fuerza invisible lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer al suelo. «Es demasiado tarde», gritó Mario con la voz rota. «No hay marcha atrás». Elena se arrodilló junto a Diego, intentando ayudarlo a levantarse, mientras Clara lloraba incontrolablemente. La criatura parecía dudar, como si estuviera atrapada entre la furia y el miedo. De repente, se abalanzó sobre Mario, pero algo en el altar reaccionó antes de que pudiera alcanzarlo. Una explosión de luz blanca envolvió a ambos, y el grito de la criatura se mezcló con el de Mario, creando un sonido desgarrador que reverberó en todo el bosque. La luz era cegadora, y cuando finalmente se desvaneció, el lugar quedó en un silencio sepulcral. La criatura ya no estaba, pero tampoco Mario. Solo quedaban las marcas de sangre en el altar y un vacío insoportable que pesaba sobre el grupo. «¿Dónde está Mario?», preguntó Clara con la voz temblorosa. Diego avanzó hacia el altar, inspeccionándolo con cuidado. No había rastro de su amigo, ni siquiera un indicio de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera responder, un sonido bajo y gutural comenzó a emanar del suelo. «¿Qué es eso?», preguntó Elena retrocediendo instintivamente. El altar comenzó a vibrar, y las grietas en las piedras se expandieron, dejando escapar una niebla oscura que parecía tener vida propia. La niebla comenzó a rodearlos, y aunque intentaron correr, pronto se dieron cuenta de que estaban atrapados en un espacio que parecía no tener fin. La niebla formó figuras humanoides, sus rostros distorsionados en expresiones de sufrimiento. Voces susurraban alrededor de ellos, llamándolos por sus nombres, suplicando ayuda. «Esto no puede estar pasando», gritó Clara abrazándose a Elena. Diego intentó mantener la calma, pero el miedo lo paralizaba. Cada vez que daba un paso, la niebla parecía acercarse más y las figuras se volvían más nítidas. Una de ellas, con el rostro de un anciano, extendió una mano hacia él, sus dedos huesudos intentando alcanzarlo. «Déjame en paz», gritó Diego golpeando la figura, pero su mano pasó a través de ella como si estuviera hecha de humo. El grupo comenzó a escuchar una risa distorsionada que provenía de todas partes. Era una risa inhumana, cargada de malicia y burla. «¿Mario?», susurró Elena, con la esperanza de que su amigo estuviera detrás de todo esto. Pero no era Mario. La voz se volvió más clara, y las palabras que pronunciaba eran incomprensibles, llenas de un lenguaje antiguo
que resonaba en sus mentes como un eco insoportable. «¡Nos están atrapando!», dijo Diego mirando a su alrededor con desesperación. «Esto no terminó con la criatura, algo más está aquí». El suelo comenzó a temblar nuevamente y una figura gigantesca emergió de las sombras. No era la criatura que habían enfrentado antes. Esto era algo mucho peor. Su forma era cambiante, imposible de describir con precisión, y sus ojos ardían como brasas. Su mera presencia hacía que el aire se sintiera pesado, como si estuvieran siendo aplastados por su peso. «¡Corran!», murmuró Diego, aunque sabía que no había escapatoria. La figura levantó una mano, y de repente, cada uno de ellos comenzó a revivir sus peores miedos. Elena veía a su hermana, muerta y cubierta de sangre, mientras Clara escuchaba las voces de sus padres, culpándola por un accidente que había arruinado a su familia. Diego, por su parte, veía a su hermano pequeño ahogándose en un lago mientras él intentaba inútilmente salvarlo. Los gritos llenaron el espacio, pero nadie podía ayudar al otro. Estaban atrapados en sus propias pesadillas mientras la figura se deleitaba con su sufrimiento. Elena intentó aferrarse a la realidad, pero cada vez que parpadeaba, la imagen de su hermana se volvía más vívida. Finalmente gritó con todas sus fuerzas: «¡Déjanos en paz!». Su voz resonó en el vacío, y por un momento, la figura pareció titubear. El libro que Mario había utilizado aún estaba en el suelo, intacto a pesar del caos. Elena se lanzó hacia él, buscando desesperadamente algo que pudiera salvarlos. Cuando abrió las páginas, vio una línea que no estaba allí antes. Las palabras brillaban en un rojo oscuro, como si estuvieran escritas con sangre fresca. «Para cerrar el portal, uno debe quedarse». Elena miró a sus amigos, sus rostros deformados por el miedo. Sabía lo que significaba, pero no estaba segura de si tenía el valor para hacerlo. Elena respiró hondo, tratando de calmarse mientras sus manos temblaban. El libro parecía arder en sus manos, como si estuviera vivo. Las palabras escritas en sangre parecían brillar con más intensidad, pulsando al ritmo de un latido que no era el suyo. «Para cerrar el portal uno debe quedarse». Volvió a mirar a Diego y Clara. Ambos estaban atrapados en sus propias pesadillas, incapaces de reaccionar al horror que los envolvía. Elena sabía que no había otra opción. Si no actuaba ahora, todos estarían condenados. «No puedo dejarlos morir aquí», susurró para sí misma. Levantó la vista hacia la figura gigantesca que los observaba desde la penumbra, su forma ondulante y cambiante alimentándose del terror que emanaban. Se obligó a dar un paso hacia el altar, sintiendo cómo la presión en el aire se hacía más pesada con cada movimiento. «¡Elena!», gritó Diego de repente, saliendo de su trance. «¿Qué estás haciendo?». Ella lo miró por encima del hombro, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Voy a detener esto, es la única manera». «No puedes hacerlo. No puedes quedarte aquí». La voz de Diego era una mezcla de súplica y terror, pero él sabía que ella tenía razón. Clara, aún atrapada en su pesadilla, gritaba mientras se aferraba a algo invisible, pero Diego la sujetó, intentando mantenerla a salvo mientras miraba a Elena avanzar hacia el altar. El libro comenzó a emitir un calor insoportable, y Elena lo colocó sobre el altar, justo en el centro del círculo de piedras. La figura en las sombras rugió, su grito reverberando como un trueno que amenazaba con partir el suelo en dos. Elena comenzó a recitar las palabras que aparecían en el libro, aunque no entendía su significado. Eran guturales y antiguas, cargadas de una energía que hacía que su cuerpo temblara. A medida que pronunciaba cada sílaba, la niebla que los rodeaba se agitaba, como si estuviera siendo succionada hacia el altar. «No lo hagas, Elena, no puedes sacrificarte». Diego intentó avanzar hacia ella, pero una barrera invisible lo detuvo. Elena no lo miró.
Sus ojos estaban fijos en las páginas del libro, mientras su voz se alzaba sobre el rugido de la criatura y los gritos de sus amigos. Finalmente, al pronunciar la última palabra, el altar se iluminó con una luz cegadora. La figura gigantesca lanzó un último rugido, pero su forma comenzó a desvanecerse, absorbida por el portal que ahora se cerraba lentamente. La niebla se retiró como una ola, y el bosque comenzó a recuperar su oscuridad natural. Cuando la luz se desvaneció, el altar estaba vacío. El libro había desaparecido, y con él, Elena. Diego y Clara permanecieron inmóviles por varios segundos, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. La calma en el ambiente era surrealista, como si el horror que habían vivido nunca hubiera ocurrido. «¿Elena?», susurró Diego con la voz quebrada. No hubo respuesta. La única evidencia de su sacrificio era el círculo de piedras, ahora cubierto de ceniza. Clara, recuperando algo de su compostura, se arrodilló y comenzó a llorar. Diego, aún incrédulo, miró al cielo, donde las estrellas brillaban con una claridad que parecía burlarse de su pérdida. «Se fue», murmuró Clara entre sollozos. Diego asintió apretando los puños con rabia y desesperación. «Ella nos salvó». Los dos permanecieron allí, abrazándose en medio del bosque, rodeados por un silencio que nunca volverían a percibir como paz. Semanas después, Diego y Clara intentaron retomar sus vidas, pero el recuerdo de esa noche los perseguía. Ambos sabían que nunca podrían olvidar lo que habían visto, ni el sacrificio de Elena. Sin embargo, algo más los atormentaba. En sus sueños, ambos comenzaron a ver a Elena. No era un recuerdo amable ni una imagen reconfortante. En esos sueños, su rostro estaba distorsionado, su voz susurrando palabras ininteligibles, mientras una sombra gigantesca la rodeaba. Una noche, Diego despertó sobresaltado con el eco de la voz de Elena en su mente. No pudo evitar sentir que, de alguna manera, su sacrificio no había sido el final. Al mirar por la ventana, vio algo que lo hizo congelarse. En la distancia entre los árboles, una figura femenina lo observaba. Su silueta era inconfundible. Era Elena, pero algo en su postura, en la forma en que su cabeza estaba inclinada y en el brillo antinatural de sus ojos, le dijo que ya no era la misma. Diego cerró los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero cuando los abrió, ella estaba más cerca, y detrás de ella, la sombra gigantesca que había intentado destruirlos esa noche se alzaba nuevamente, como si nunca hubiera sido derrotada. El sacrificio de Elena había cerrado el portal, pero no para siempre. Algo había quedado abierto, y ahora estaba regresando.